Muchísimas gracias por este tiempo en que podemos compartir, rever entonces a tanta gente linda del camino y conocer a otros tantos. Eh, Bien, voy a hablar mi portuñol. Espero que esté al tanto de ustedes. Yo como brasileño me cuesta un poco más hablar el español, pero yo viví 4 años en Bolivia y con mis hermanos ahí aprendimos y platicamos. Ah, Bien, yo pensé en, en un momento donde se pudiera hablar algunas cosas y algunos insights, es decir, la idea es que podamos empezar esto como una charla, como una conversación, de hecho, ¿no? Y pensar este tiempo de post-pandemia quizás como un gran desafío, pero para hablar de este post-pandemia tenemos que pensar un poquito sobre el ritmo que estábamos antes de la pandemia. Ya no era una cosa buena, es decir, de modo general, muchas iglesias ya estaban muy enfermas antes de la pandemia. Y la pandemia había sido otro tipo de enfermedad que se abatió sobre nuestras iglesias y algunas teologías. Entonces debemos pensar un poco este tema de salud en estos dos sentidos. Pero eh, si empezamos con la religiosidad, con el propio de la religión como presente en el ser humano, con sus características, digamos, antropológicas, el ser humano está abierto al trascendente, el ser humano está siempre en busca de algo, de respuestas, y los sistemas religiosos se presentan como con estas respuestas, con este mundo imaginado, con estas revelaciones, y la iglesia evangélica, nuestras comunidades de fe, de alguna manera tuvieron respuestas que llegaron al pueblo, llegaron a la gente, y en el contexto latinoamericano de con esta particularidad, ¿no? De habermos sido evangelizados o en el primer momento por la Iglesia Católica, y después con la llegada del protestantismo y toda esta disputa entre el mismo cristianismo, una disputa interna, católicos, protestantes, después una disputa con las religiones autóctonas, indígenas, después vino en algunos países más que otros la influencia de los países con sus religiones afro, pues se plantearon una serie de situaciones de las cuales estas respuestas de la religión nos brindaron a nosotros un gran desafío. Si antes el sentido de la vida y la fe y la esperanza estaban dadas por la cultura y por su sistema propio de respuestas, con sus sistemas religiosos, ahora nosotros tenemos la opción, ahora la gente se puede escoger qué tipo de sentido quiere para la vida, y de alguna manera las iglesias evangélicas, las iglesias de misiones llegan a presentar una opción, y esto es ya desde un primer momento un tanto caótico, porque si una persona puede escoger el sentido de la vida, esto es demasiado pesado para uno cargar. Yo puedo escoger el sentido de la vida para mí, es decir, esto es algo muy, esto escapa a las literaturas clásicas cuando pensaban en religiones, por ejemplo, ¿no? Eh, Bien, ahora entonces ese ser humano está en crisis de su cosmovisión, no porque le falta, pero sino porque está abundante una cantidad. Él se le puede escoger qué tipo de sentido le va a dar a su vida. Y las iglesias no supimos trabajar bien este punto. Eh, y la iglesia, pues con el frenesí del mundo académico, las cuestiones de la ciencia del siglo XVII, pero acá en América Latina se llega más tardíamente, siglo XIX, XX,
Pues esa perspectiva científica, una perspectiva de que solamente la ciencia tiene la respuesta y que, la teología y las religiones se estremecieron, volvieronse apenas mitos, quizás pues cosas de gente que no era ilustrada, de gente que no tenía eh, recursos o conocimiento. En este sentido, un mundo cada vez plurireligioso, con muchas opciones, y, y nosotros, la teología, primero el científico, después el económico, ahora como el sentido no solamente la ciencia puede dar, sino las urgencias económicas, la sobrevivencia, eh, todo esto empujaron al cristianismo a un gran riesgo que fue, pues, que es rotulado como teología de la prosperidad, una respuesta inmediata, una respuesta cosificada, ¿no? Son cosas, no solamente la plata, el dinero, sino que un matrimonio, una vida estable, una cura, una sanidad, todas esas cosas se volvieron la relación con la religión meramente utilitaria. Y esto no es un mal, no es un problema que se abate con los neopentecostales o cosas del género, sino que esto está en las iglesias, incluso la católica. Esa es una experiencia que nuestra gente empezó a ver las iglesias como locales, como espacios útiles para su matrimonio, para la creación de sus hijos, y uno mismo no tiene fe, uno mismo no tiene un apego, una experiencia personal con Dios, pero sus hijos están muy, ¿no? Están muy con la tecnología, y entonces me voy a llevarlos a la iglesia para ver si por ahí ellos se encaminan. Entonces las personas ya no tienen una relación personal. Mucha gente de nuestras iglesias ya no sabe explicar el básico de la fe, el elemental. Y el hijo le pregunta a la madre dice, no, va a preguntar a tu papá. Y el papá dice, no, va a preguntar al pastor. Es decir, la gente ya no tiene respuestas específicas para las preguntas de los niños, los problemas intergeneracionales, pues se agravan y llegamos a un punto que los problemas de la globalización, los problemas de desempleo y todo aquello, violencia, todo lo que significa que está pulsando en Latinoamérica y también en buenas partes del mundo, la iglesia brasileña se depara ahora con una pandemia que hizo estremecer el punto más seguro que las iglesias tenían. Nuestras comunidades de fe tenían al templo como su espacio principal. Todo se vive de la fe en el templo. La gente con sus problemas, es decir, la iglesia cristiana, nuestras comunidades de fe, siempre tuvieron en sus comunidades a los negros y a los blancos, pero nunca discutieron el racismo. Siempre tuvieron mujeres y hombres, pero no discuten la cuestión de género. Siempre tuvimos casos en la familia escasos de alguien que tuvo relación con homosexualidad o alguna cosa, pero nunca hemos tratado esto teológicamente de una manera abierta con la sociedad. Es decir, nosotros agrupamos, incluimos, pero no discutimos, no hemos trabajado. Y la pandemia ha traído esto a la flota, es decir, a la punta y puesta en nuestras caras. Y de pronto la gente ya no se puede congregar, la gente no puede estar en el templo, y buena parte de la explicación y de la seguridad, de las esperanzas, pues se hunden, porque la razón misma de uno es pertenecer a un templo, a un zip code. ¿No? Esto es lo más importante, porque los dogmas hoy son transitorios. Uno tiene un tránsito religioso de una iglesia a otra sin problema, pero de a poco el templo, el edificio, se vuelve el punto central de la fe. Y esto es un problema muy anterior a la pandemia. Eh, y y yo ya me preguntaba en tiempos antes de esta pandemia cómo las iglesias deberían enfrentar ese problema, porque teológicamente se negaban a hacerlo.
Acá en Brasil, por ejemplo, en mi ciudad, se llama plan director urbano. Creo que en sus ciudades y sus países debe tener un nombre semejante. La alcaldía, el responsable por el municipio, por la ciudad, eh, pues establece reglas muy claras para las agremiaciones, para las instituciones. Entonces, una comunidad de fe pues tiene que encuadrarse en las mismas reglas. Así que para un salón, para un espacio de culto para 100 personas, tienes que tener un espacio de 20, ¿qué se llama esto? Vacancias parkers, eh, espacios para estacionar, para parqueo. Imagínate, si las iglesias antes podían alquilar un espacio y hacer su templo, que era la base de la fe, está focada en el templo, ahora tiene que alquilarse un otro terreno para 20 parqueos. Es más caro el parqueo que el mismo alquiler del templo. Eh, y yo pensaba, las iglesias van a buscar salidas para sus templos y sus cultos y otros problemas que tienen, no por una reflexión teológica, pero cuando la cuestión se volviera económica, cuando las imposiciones legales y otros llegar, en grande parte nosotros nos movimos así, ¿no? Dejamos las reflexiones teológicas para el límite de las cosas, cuando ya no se puede más postergar, ¿no? Pero la pandemia anticipó este problema y ahora con las contaminaciones la gente no se podía estar junta y vino los cultos híbridos en línea y toda aquella experiencia que yo sí entiendo que la fe cristiana es comunitaria, dependemos del encuentro, pero la fe cristiana, el evangelio es mucho más que reunirse en templos, es mucho más que servicios y cultos, y ese reduccionismo que era una pandemia anterior sobre nosotros, de reducir la fe cristiana al templo, pues tuvo que ser enfrentada de algún modo. Pero ni todos se enfrentaron de la manera correcta. Acá en Brasil, por ejemplo, dos principales posturas se hicieron muy presentes. Por favor, en mi libertad voy a llamarlos así, ¿ya? Una postura más negacionista y los cautelosos. Me quedo con esas dos expresiones y ya. Entonces, los cristianos, las iglesias más negacionistas, entonces decían, no es pandemia, no es nada. El cáncer, el accidente de tránsito y otros matan más que esta pandemia, no hay problema. Entonces uno estaba en decir que esto era para derrumbar al gobierno, era persecución a la iglesia. Entonces la gente sigue. Yo conozco iglesias acá, mis vecinos, a mi barrio, que no cerraron el templo siquiera un día, ni un día, todos los días, incluso cuando el número de muertos en Brasil, nosotros ultrapasamos 600.000 muertes en Brasil, uno de los países que más se han muerto personas de un número absurdo y las iglesias siguieron. Y yo pasaba y algunos se transmitían el culto en línea para uno u otro que no pudiera llegar. Eh, y la gente sin máscara, siquiera se pusiera una protección en una fronte, es decir, el negacionismo estaba tan fuerte, pues otros ya dijeron, ya no quería congregarme, entonces no me voy, ya de esto no voy a discutir, pero el otro grupo, perdón, la otra postura era más cautelosa, es decir, en tiempos de pandemia graves, entonces vamos a suspender los cultos, servicios y haremos cultos en línea o quizás de alguna otra manera nos vamos a apoyarnos. Y creo yo que la mayoría de las iglesias hicieron esto. Cuando la cosa empezó a mejorar, sus templos por la mitad, 20% de la gente estaba ahí presente en el templo físicamente, la mayoría estaba asistiendo al culto en línea, pero de alguna manera eran más cautelosos, ¿no? Y, y, y me pregunto yo,
aprovechando este conversatorio. David, nos quedan 2 minutos, David. Gracias, gracias. Y ya empiezo la provocación en ese sentido de que el cristianismo en sus primeros 4 siglos, especialmente los 3 primeros, no tuvo un templo siquiera, no había uno. Pedro, Tiago, Juan y otros que fuera un templo, era un templo judío, no era templo cristiano. La vida de la iglesia cristiana era en las casas, era quizás en otros espacios, una vida comunitaria, un estilo de vida, una convocación para vivir el evangelio de una manera más intensa, pero encarnada, encarnacional, y de pronto una idea de Constantino se ha cedido tribunales, cortes, y nuestros espacios eclesiales, entonces desde el siglo IV de adelante, pues heredaron como si fuera un DNA ese tipo de templo en que la gente llega con puertas, con candados, y se abre a una hora, se cierra a otra hora. 90% de la semana estos lugares se quedan cerrados, sin ningún tipo de serventía para la sociedad, para la comunidad. Son espacios casi como elefantes blancos en las salas, y 90% de la plata de las iglesias es para comprar terreno, construir sus templos, equipar con equipos de sonido y aire acondicionado y todo. Y nosotros como generación tras generación seguimos invirtiendo toda la plata que la iglesia recaba en terrenos y más edificios y todo más, y centrando nuestra espiritualidad únicamente en esos lugares. Pues una pandemia puso la fe de la gente, del pueblo, en crisis, no por la crisis mínimamente humanitaria o de salud, pero puso todo nuestro edificio, literalmente el edificio, en sospecha, ¿no? Y aquí en Brasil, estas iglesias, yo cierro en 22 segundos y 2 décimos. Aquí en Brasil, un grupo de iglesias más negacionistas se hicieron conluyo con gobiernos y transformaron la iglesia en actividad esencial. Y con esto se igualaron al hospital, a un presidio que debería funcionar aún en la pandemia con su crisis más elevada. Y eso cambiaron leyes en mi municipio, en mi gobierno, en mi estado, en mi departamento, y en nombre únicamente de una adicción al templo y a un espacio específico. Esta enfermedad creo que es más grave que la pandemia que estamos ahorita enfrentando, y igualmente debe ser trabajada teológicamente con mucha coraje y con mucho valor. Gracias. Sí, muchas gracias, David. Adelante, Valdir. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes. Yo voy a compartir por lo menos 3 ideas de las muchas que he observado sobre nuevas perspectivas eclesiales en esta post-pandemia. Muy bueno estar con ustedes. Un gusto ver algunos compañeros que hace mucho que no lo veo. César allá en Ecuador, también Azucena ahí en nuestra hermana en Guatemala. Un gusto estar con ustedes. Yo quería acercarme de mi pequeña contribución acá desde la perspectiva de que soy presbiteriano reformado y que mis observaciones vienen mayormente de este contexto. No tengo ninguna intención de hablar de perspectivas eclesiales que envolvan todas las denominaciones que tenemos en el continente, pero por lo menos mis observaciones tanto en el continente, tanto en América Latina, cuanto acá en el norte, donde hago parte de esta iglesia, ¿no? Entonces, es un gusto estar con ustedes. Bueno, para mí entrar en este periodo de pandemia ha sido un experimento muy interesante, ¿no? Al principio creía que todos estábamos enfrentando esta pandemia, todos estábamos en el mismo barco, ¿no? Pero muy pronto descubrimos que todos estábamos solamente bajo la misma tempestad, pero en distintos barcos. Algunos tenían algunos barcos más grandes, otros más pequeños, y así podíamos enfrentar de manera distinta, ¿no?, el tema de la pandemia. Seguramente que para las iglesias ha sido un experimento, ¿no?, con tecnología
que antes no habíamos experimentado. Ha sido un experimento, como David menciona un poco, del tema de la economía, ¿no? Muchas iglesias tuvieron su sobrevivencia económica amenazada. Y también la crisis que David menciona de manera muy apropiada, el tema del templocéntrico estado que vivimos todos nosotros como iglesia. Bueno, yo quería solamente, por lo menos, compartir tres aspectos que yo he observado que yo creo que van a ser parte de la vida de la iglesia también en post-pandemia, en términos eclesiales. Primero, es el tema de la eclesiología digital. De entre los muchos modelos que tenemos de eclesiología, ¿no? Seguramente que ha surgido con esta pandemia esse modelo híbrido, ¿no? De ser iglesia, de lidiar essa crise e essa relação com o templo, ¿no? De la presencia en línea, y hasta en algunos lugares, en algunas iglesias, el tema on demand, que las personas no están ahí en vivo, participando del culto, pero participam, miram depois, não? O culto quando puedan, depois del asado, lo que sea, não? Quando tem oportunidade para sentar e mirar o culto e participar aí deste tema. Tema interessante nisto todo, neste aspecto da eclesiologia digital, como mencionava de los barcos nesta pandemia, nem todos nossos contextos, nossas igrejas, têm acesso a los temas de la tecnologia. La desigualdad que está en nuestro medio, que no permite muchas iglesias. Hay iglesias en algunos de nuestros contextos que han desaparecido del mapa porque no tienen acceso a tecnología. No podemos participar de sus cultos, están en ámbitos rurales, pero aún siguen allá, lidiando con sus temas y con su vida comunitaria. Ahí tenemos los modelos todos, ¿no? Eclesiásticos, de la iglesia institucional, de la iglesia comunal, de la iglesia sacramental, de la iglesia proclamadora, de la iglesia serva. Y aquí entonces me atrevo a decir que seguramente en este nuevo momento post-pandemia tenemos que lidiar con este aspecto eclesiológico que es la iglesia líquida. Sin duda, este momento nos hace vivir esta fluidez dentro de este momento donde nos relacionamos con las personas, con la gente, ¿no? Una iglesia que no, como David, es un punto muy importante que David trajo, ¿no? El tema del templo. La iglesia hoy se queda también como una iglesia líquida, fluida, que está buscando adaptarse a este nuevo momento para ser una iglesia en tiempos post-pandemia, ¿no? El segundo aspecto para mí que es importante es el aspecto de que en esas nuevas perspectivas tenemos este aspecto de que vivimos juntos, pero a la vez separados. Tenemos nuestras mascarillas y tenemos que mantener la distancia, ¿no? Social. Y yo creo que en ese sentido también nuestras comunidades han experimentado este tema, ¿no? Seguramente el desafío para esta iglesia, essa nueva perspectiva para esta iglesia, es de que esta iglesia tiene el desafío de no solamente transmitir el evangelio, no solamente transmitir el mensaje, pero sobre todo compartir, ¿no? Como ser parte de la comunidad, como ser parte de la sociedad, no solamente dominando la forma de comunicación, pero también siendo una iglesia que contribua y se torne parte de la red social en donde está inserida. Entonces, el tema de comunidad, discipulado y contexto son fundamentales. ¿Cómo construir comunidad de fe y comunidad con nuestro propio contexto en estos tiempos de pandemia? Cuando vivimos juntos, pero a la vez estamos separados. Yo creo que aquí es importante, en el tema de comunidad, discipulado y contexto, nos acordar de Bonhoeffer, ¿no? Con su vida juntos, ¿no? Life Together, que nos desafía, ¿no? Que son relevantes sus ideas, sus pensamientos para nosotros y nosotras hoy, ¿no? Especialmente esa necesidad de refletir lo que significa ser iglesia hoy, ¿no? La necesidad que tenemos
de repensar, rever nuestro concepto de ser iglesia, como David había mencionado, el tema del templocentrismo, ¿no? ¿Cómo podemos ser iglesia en este contexto? ¿No? La comunidad de los creyentes juntos en el nombre de Jesús. La iglesia es así, ¿no? Tercer, 2 minutos, Valdir. En último lugar, tenemos que reimaginar lugar y presencia de la iglesia, ¿no? Hay necesidad de reimaginar el lugar y la presencia de la iglesia. Iglesia virtual, comunidad en conexión espiritual en la era digital, ¿no? La iglesia como lugar virtual en espíritu y en verdad, como concebemos este lugar, ¿no? Afuera del templo, la iglesia como presencia virtual, ¿no? Decía Milton Nascimento, ¿no? Que todo artista tiene que ir a donde el pueblo está. Tenemos que utilizar esto. Entonces, solo para concluir, es importante decir que la pandemia no redefine la iglesia. La iglesia siempre será el cuerpo de Cristo. Pero como reformado presbiteriano, yo afirmo que la pandemia nos traje una gran oportunidad de seguir siempre reformándonos. Muchas gracias. Gracias, Valdir. Pero también quería pedirle disculpas porque creo que me perdí un poquito en el tiempo y le dije que le faltaban 2 minutos y todavía tenía más. Perdone mi desorientación. Pero ese tiempo lo tenemos ahorita para dialogar entre David y Valdir, ustedes como expositores, reaccionando el uno al otro, comentando y haciéndose alguna pregunta. Tenemos ahorita por lo menos 10 minutos para hacer eso. Lo único que les voy a pedir es que no lo hagan en portugués porque me van a dejar entonces perdido. Pero adelante ustedes. Lo siento mucho. Maltratamos el idioma de Cervantes, ¿no? No. Adelante. Con un acento de Camões, ¿no? Entonces, David, me gustaría que pudieras ampliar un poquito más el tema de templo y economía, ¿no? Yo creo que estos son dos temas importantes, ¿no? El capitalismo, que nos redefine como iglesia, el evangelio de la prosperidad, todas estas cosas, ¿no? Y mientras adentramos la pandemia con esta crisis del templo, me gustó mucho estos aspectos de tu habla. Sí, gracias, Valdir. Tu palabra ha traído mucha iluminación acá y yo quisiera después plantear algunas cosas para ti igualmente. Es un gran desafío. Las ciudades cada vez más con el metro cuadrado caro, ¿no? Está cada vez más difícil comprarse terreno y construir y todo más. Claro, las iglesias tradicionales que tienen ya sus templos históricos, este problema está solucionado, pero para las nuevas iglesias, para las iglesias más recientes, es decir, esto se volvió una situación y el tema de las recaudaciones, las ofrendas y todo más se vuelve cada vez más impulsionadas, ¿no? Descaradas. Y ahí tenemos distintas motivaciones. Pero el tema económico está planteado, ¿no? Está ahí como una gran demanda. Pero el punto es, reaccionamos a esto porque nos duele el bolsillo, porque la cosa llega, pero no deberíamos ter anticipado este tema teológicamente. Deveríamos ter trabajado nessas comunidades para serem, de hecho, comunidades e não simplesmente espaços de coletividade, espaços para culto, porque, do ponto de vista do metro quadrado na cidade, de la utilização, se quedou desperdício, não? E me gostaria trazer, se cabe, Valdir, este texto de Romanos para todos nosotros. Romanos capítulo 12 y del versículo 5. Es así, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
esta perspectiva de vinculación de miembros, de perspectiva comunitaria, es decir, es un punto terapéutico de cura, de sanación, de superación de este tiempo post-pandémico, pero no simplemente reuniendo la gente en templos. Es decir, esta es lo que más me incomoda ahorita en este post-pandémico, es que la gente, muchos de mis compañeros, pastores, están, ahora podemos regresar con nuestros cultos, servicios y vamos a hacer, y la cosa va a decir a un nuevo normal. Nunca vamos a retornar a aquel normal. Y me pregunto si teológicamente aquello era normal, lo que estábamos viviendo. Entonces las crisis deben ser aprovechadas para empezar cosas nuevas, ¿no? Aprovechar y intentar cosas, incluso para mantener el principio primero, porque la fe cristiana es comunitaria. Entonces vamos a retomar esto. Nosotros somos miembros los unos de los otros, ¿no? Y si esta vinculación se genera desde el más profundo de nuestra experiencia, entonces se puede construir para más allá del mero, ¿cómo puedo decir? De la mera utilidad. Es decir, vamos a pensar en otra posibilidad de templos y de reuniones que no las construcciones, compra de terreno y construcciones de edificios. Pero la gente no va a hacer esto teológicamente o porque es una cosa sana y saludable que como comunidades construyamos vínculos entre la gente y seamos hermanados, fraternos. La gente va a hacer esto, lamentablemente, solamente si no cabe soluciones económicas para esto. Si no tiene la plata suficiente, ahí va a pensar en una solución, ahí va a pensar en un espacio, ahí va a pensar en otro tipo de experiencia eclesiástica. Y esto es el punto. Aunque seamos críticos de lo económico, seguimos sometidos a la lógica economicista, porque es ella quien destina y va a decir, para allá vamos o para acá. Es decir, tenemos que superar desde como fraternidad, por ejemplo, es un espacio acá en donde se puede pensar en soluciones teológicas, en propuestas, en nuevos caminos para mantener el nuestro, no para traer novedades, sino para mantener la vida comunitaria, para mantener la vinculación del uno a los otros, porque somos un cuerpo y debemos vivir como un cuerpo. No es el económico que nos guía. Nosotros somos guiados por un ideal mucho más elevado que esas limitaciones. Buenísimo, David. Muchas gracias, mi hermano. Y esta cosa del barco, ¿no? Estamos en la misma tempestad, no en el mismo barco. Y muchas iglesias tuvieron serísimos problemas, Valdir. Es decir, el culto en línea no resuelve los problemas. Es decir, ¿qué modelos tenemos? ¿Qué propuestas? ¿No? Usted ha planteado algunas cosas, me gustaría que pudiera encaminar. Ahora que tienes un poco más de tiempo, porque saldrá que te ha quitado tu tiempo. Así que puedes hablar un poquito más de estas opciones que tenemos, a ver qué te sale o cómo ha pensado. Claro. Bueno, yo he observado, tanto en mi contexto acá, en mi propio presbiterio, acá en el sur de la Florida, como también en algunas de nuestras iglesias alrededor del continente, ¿no? La cuestión de la eclesiología digital, ¿no? Muchas iglesias han utilizado varios instrumentos, ¿no? Varios medios como WhatsApp. Muchos no tenían muchas veces la capacidad de Zoom o de otros medios, pero utilizaban WhatsApp, utilizavam esse tipo de tão sencillo de maneira de comunicar para compartilhar a liturgia, para compartilhar a mensagem, para compartilhar as canções, para trazer um aliento, uma palavra de aliento a la gente, ¿no? Esto ha sido muy, muy interesante, ¿no? En algunos contextos, ¿no? En términos de eclesiología digital. E seguramente que é algo que vai seguir existindo nessas igrejas. Todos estamos tentando adaptarnos a esta realidad, de ofrecer algo híbrido, ¿no? Donde las personas que quieren venir al templo
vengan al templo, los que no pueden venir o que no tienen condiciones van a seguir acompañando de manera digital, ¿no? Entonces, el segundo punto mío en términos, David, en términos de vivir juntos pero separados, ¿no? Que tiene ese tema de la comunidad. Y ahí quizás responde un poquito el que César está mencionando, ¿no? El tema de la iglesia líquida, ¿no? Esta cosa que tiene que transbordar de esta comunidad de fe hacia la comunidad donde uno está inserido, ¿no? Una comunidad no solamente de fe, pero también que actúa en solidaridad a su contexto, ¿no? Muchas de nuestras congregaciones que no pudieron reunirse, pero estaban al tanto a las necesidades de la comunidad y pudieron aumentar la cantidad de asistencia, de apoyo que ofrecer a la gente alrededor de sus comunidades, de sus templos, de sus iglesias, de su comunidad para la gente que necesitaba. Entonces, una iglesia que cría comunidad, no solamente afuera del templo, pero también que desborda o que transborda hacia la comunidad, ¿no? En su propio contexto, intentando ser una comunidad no solamente de fe, pero también una comunidad solidaria en un tiempo donde la escasez y la economía para mucha gente ha sido un problema serísimo, ¿no? De mucha gente, de los niños no poder ir a la escuela y ahí no yendo a las escuelas no tienen o que comer. Muchos niños, tanto en América Latina cuanto en los Estados Unidos, van a las escuelas porque también necesitan de la comida, comen en la escuela. Entonces, muchas veces el tema que tenemos de transbordar y de nos tornar una comunidad, una iglesia líquida, en el sentido de que podemos alcanzar la gente y crear comunidad y desarrollar comunidad con nuestro propio contexto, es fundamental, ¿no? Como vivir juntos, como mencionaste, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo, no va a se redefinir, ¿no? La pandemia no redefine esto, solo yo creo que tenemos estos desafíos, ¿no? De reimaginar lugar y presencia, ¿no? Quizás rescatar las palabras de Jesús, ¿no? Que sus discípulos, que los hijos de Dios se reúnen, adoran a Dios en espíritu y en verdad, no en el templo, no en ese lugar físico, ¿no? Pero que descubren, reimaginar y piensan de una manera alternativa hoy de ser iglesia, de ser cuerpo de Cristo, ¿no? De ser cuerpo de Cristo exactamente en ese momento y cómo está presente en la sociedad, cómo está presente en su contexto, cómo responder a las necesidades del contexto, cómo se enganchar con las necesidades del contexto donde está inserida esta comunidad, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que ese tema de la fluidez, no podemos ser una iglesia más que se templocentriza, que se define como Ricardo menciona acá no chat, ¿no? Se define como un templocéntrica, ¿no? Que la iglesia solo acontece en el templo cuando uno se reúne, pero que esto tiene que ser ampliado y que tiene que transbordar al contexto donde estamos viviendo, ¿no? Para que la gente pueda de verdad sentir y conocer que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es mucho más que un momento de adoración, ¿no? Como hemos experimentado en todos estos tiempos. Excelente. No sé si quedaba algo más allí en David y Valdir que querían decir antes de tener las reacciones que tenemos preparadas. Yo quisiera solamente puntuar, creo que Valdir ha mencionado esto brevemente, pero quisiera mencionar, en el post-pandemia no podemos simplemente no hablar de las muertes, de la gente lutada, del sufrimiento que fue de una manera muy generalizada, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia 23.000 personas han perdido la vida, Perú 213.000, Brasil 663.000, Estados Unidos casi 1 millón de personas, 992.000 personas han perdido sus vidas. Y esto no es un número, ¿no? Son personas, son familias, esto afecta a 4, 5, 6, 7 personas más de aquel círculo familiar. Entonces es una cosa, y cómo ser iglesia y cómo ser hermano, cómo ser soporte a esta gente después de tanto dolor, después hay la cuestión económica, el desempleo y todo,
es un desafío muy grande. Nosotros no somos el Estado, nosotros no estamos aquí para reemplazar el Estado, pero hay cosas urgentes, hay soportes. El Evangelio tiene una palabra para este tiempo, tiene una palabra para este mundo. Entonces es un